Vamos, queridos hermanos, a hablar un poco de un tema conflictivo, los de las indulgencias. Bien, los protestantes tienen mucha queja sobre esto, pero en lo concreto no entienden lo que es indulgencia, no entienden. Concretamente la Iglesia aplica lo que llamamos la indulgencia para impulsar a sus hijos a realizar lo que es el Evangelio, a cumplir el Evangelio, a vivir de una manera más evangélica, más cristiana, más discípulos de Cristo. Por ejemplo, Cristo dice, si no hacen penitencia, todos perecerán. La penitencia es importante. Cuando uno peca, ofende a Dios. ¿Ok? Ahora, para que alguien gane lo que llamamos la indulgencia, es decir, reciba el perdón de la deuda de sus pecados, bien, tiene que cumplir varias condiciones, todas sacadas del Evangelio. 1, arrepentirse, confesar sus pecados, está en el Evangelio. 2, recibir el cuerpo y sangre de Cristo, está en el Evangelio. 3, no tener ningún apego al pecado venial y aspirar a la perfección, está en el Evangelio. 4, hacer obras de caridad bajo varias formas. Sin obras de caridad no hay salvación, está en el Evangelio. Y 5, finalmente, rezar por Pedro, que es el Papa, Pedro cuando es el Papa, está en el Evangelio. Vamos a explicar un poco esto. ¿Qué dice Cristo? Si no hacen penitencia, todos perecerán. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no los guarda. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? No guardamos los mandamientos, por lo tanto no amamos a Dios. Y cuando pecamos mortalmente, nos ponemos en el riesgo de caer en el infierno eterno, que es por el pecado mortal. Entonces, cuando nos confesamos, ¿qué hacemos? Concretamente, pedimos perdón a Dios y hacemos lo que Cristo dijo, de confesar nuestros pecados, puesto que dijo a los apóstoles poder de perdonar los pecados. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que han perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Bien, entonces para recibir el perdón de Dios hace falta arrepentirse y también confesar sus pecados. Entonces la Iglesia dice, el que hizo pecados, bien, si se confiesa, recibe el perdón en la penitencia, recibe el perdón de la pena eterna. Porque cuando pecamos en lo concreto, hay dos cosas. Cuando pecamos, bien, el pecado da origen a dos cosas, a una culpa y a una pena. La culpa queda perdonada en la confesión, pero la pena, bien, tenemos que expiarla nosotros, porque después del bautismo, si hemos pecado, tenemos que hacer penitencia de esos pecados. Entonces la confesión borra la pena eterna del infierno, pero queda algo que pagar la justicia divina, regresar a Dios nuestro Señor. Como usted le dije en la charla anterior, si usted, por ejemplo, quiere ir a México en bus, bien, se equivocó, tomó el bus vía rumbo Salvador. Cuando llega a la frontera, y Dios mío, ¿dónde estoy? Me equivoqué, tienes que bajar y regresar. Cuando uno peca, se aleja de Dios, cuando se comienza, cambia de rumbo, regresa a Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces la Iglesia dice, para que tenga el perdón de todo, bien, voy a ayudarte a cumplir el Evangelio. Bien, entonces, ¿qué hace la Iglesia? La Iglesia dice, el que se arrepiente, se confiesa, comulga, hace obra de caridad y no tiene ningún apego al pecado venial, deliberado, y hace obra de caridad, y yo, en nombre de Cristo, le doy el perdón por los medios de Cristo a la deuda que tiene con la justicia divina. Entonces clarifiquemos esto ahora. Entonces, para ganar el perdón de toda su deuda y no ir al purgatorio en lo concreto, 1, arrepentirse y confesar sus pecados a quien recibe el poder de perdonarlos. Esto está en el capítulo 20, 21, 23 de San Juan. Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser retenidos. Está en el Evangelio. Bien. 2, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces la Iglesia dice, confesarse, es limpiar su alma del pecado, y es maravilloso esto, y recibir el cuerpo y sangre de Cristo en la comunión. San Juan, capítulo 6, 53 a 55. 4, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5, 48. Ahora la Iglesia dice, no tener ningún apego al pecado venial deliberado y aspirar a la perfección. Es el Evangelio.
Otra condición, hacer obra de caridad bajo varias formas, porque sin obra de caridad no hay salvación. Vayan malditos al fuego eterno, dice Cristo, San Mateo 25, 34 a 46, porque tuve hambre y sed, no veían de comer y beber, estaba enfermo, preso, no han visitado, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos, hay un río peligroso. Cada año hay, no sé, 20 personas que mueren atravesando el río. ¿Qué dice el obispo? El obispo dice, el que se confiesa, comulga, no tiene apego al pecado venial deliberado y colabora en la construcción de este río, sea arquitecto, sea ingeniero, sea albañil, sea persona que da dinero para comprar el cemento, etcétera, todos los que participan en la construcción de este río, yo les doy una indulgencia de la deuda de sus pecados para que no vayan al purgatorio y lleguen más tarde al cielo. ¿Cuál es tu problema? Cumplir el Evangelio. Cumplir el Evangelio. No, yo tenía sed y hambre, no me dio de comer y beber. Estaba enfermo, no han visitado, dice el Señor. Váyanse. Usted dejó de hacer el prójimo, a mí tampoco no lo hizo. O por ejemplo, hay niños abandonados en la calle. Hay gente que los engaña, los mata, vende sus órganos. O hay muchachitas que la llevan para los pecados y vicios de gente perdida. Y bien, la iglesia dice, la persona que se confiesa, comulga, reza, no tiene apego al pecado venial deliberado y ayuda a este orfanatorio pagando por ejemplo, la colegiatura o necesidades de la comida de esos niños huérfanos, de una indulgencia. No es un crimen. Ahora, ¿de dónde vienen todos estos méritos? Bien, son los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos. Entonces, para ganar la indulgencia, dijimos, cumplir lo que es el Evangelio, arrepentirse, confesar los pecados. San Juan capítulo 20, 21, 23. Recibir el cuerpo y sangre de Cristo. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, tiene vida eterna. San Juan capítulo 6, 53, 55. No tener ningún apego al pecado venial deliberado y aspirar a la perfección. Sed perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5, 48. Hacer una obra de caridad bajo cualquier forma que sea y rezar por el Papa, que es San Pedro continuado, para que pueda llevar la pesada carga de pastorear la iglesia del Señor. San Mateo 16, 18 y San Juan 21, 15, 26. Entonces, la indulgencia concretamente es como una amnistía. Supongamos que usted tiene un amigo, está en la cárcel, debe $10,000, no los tiene. ¿Qué hacen sus amigos? Se sacrifican, venden su caballo, su carro, su moto, no sé qué, juntan el dinero y van a pagar la deuda de ese hombre. Y si la deuda es pagada, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que salir. Ya no tiene por qué estar en la cárcel. Entonces, la indulgencia es una manera de cumplir el Evangelio, pagar la deuda de nuestros pecados, sea de nosotros en la tierra o sea de los difuntos en el purgatorio. Lo que atas en la tierra será atado en el cielo, lo que desatas será desatado. Entonces, esto es San Mateo 16, 18, ¿no? Etcétera. Entonces, hacer un drama por lo de las indulgencias y que no sé qué, no es correcto. Todo es evangélico y la iglesia sí tiene poder de dar indulgencia. Por ejemplo, San Pablo dice, yo perdono a fulano por la autoridad del Señor, por los méritos de Cristo. Entonces, Cristo, la Virgen, los santos merecieron gracias, méritos extraordinarios. La iglesia toma de este mérito y aplica tal o tal alma, pero con la condición de cumplir las condiciones que dijimos: arrepentirse, confesarse, comulgar, aspirar a la perfección, ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto, y finalmente hacer obra de caridad. Y con esto se perdonan, sea parcialmente o sea totalmente, las indulgencias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.